dice en la calle la gente? Mirá, lo primero que quiero destacar es a la fuerza de seguridad. Justo cuando venía para acá, estacioné el auto acá a la vuelta, y me crucé justo con un patrullero y con un policía que estaba acá en la esquina, y el apoyo que me dan, la verdad que me conmueve y me da fuerzas para seguir adelante, de que tenemos que salir a recuperar la calle y a recuperar nuestras vidas, porque la verdad que hoy, como este argentino que está en Israel, sentimos que no hay esperanza. Pero bueno, la política electoral está para eso. El momento de votar, la democracia, está para cambiar el rumbo de un país. Hizo mucho ruido las declaraciones que dio Javier Milei en el programa de radio de Eduardo Feynman cuando le preguntaron sobre el peso, los dólares, y él dijo: hoy el peso argentino es menos que excremento. Bueno, muchos pueden pensar como Javier Milei, él lo puso en palabra, y después de eso se habló durante los últimos días de esta semana de la posibilidad de que esta semana que se inicia haya feriado cambiario. ¿Cómo lo verías vos? Mirá, o sea, hoy no veo una posibilidad de un feriado cambiario, sí, de tantos controles y tantos cepos que es imposible acceder a los dólares que vos quieras acceder. Está difícil acceder al dólar blue. Preocupado también por lo que pasó esta semana, que fui denunciado penalmente junto a Sí. Javier Milei por el presidente de la Nación. Además, creo que se hizo más conocido lo que dijimos nosotros por la denuncia que por lo que dijimos. Son ellos los que sacaron el tema a la luz. De hecho, si no, yo creo que pasaba, ¿no? Por supuesto, Digo, cuando Eduardo Feynman le hizo la pregunta, pasó y no nos llamó la atención. Sí. Y lo mío fue un tuit de muchos que pongo durante el día. Ellos son los que toman eso y lo ponen en agenda. Sí. Y que generan todo este tipo de incertidumbres. Porque como no pueden explicar qué es lo que están haciendo con la economía, tratan de buscar culpables. Me avisan si quieren preguntar, Sí, mis colegas, claro. que los tengo en la espalda, no los veo. Asuma quien asuma, digo, pase lo que pase a partir del 10 de diciembre. Y ahora te voy a preguntar qué pensás sobre la posibilidad de que exista un nuevo balotaje, pero digo, ¿por inercia puede haber más inflación? Por supuesto, porque hay pesos retenidos. Hay pesos retenidos en los pasivos monetarios que hay en el Banco Central, esas famosas LELIQs, Sí. que es inflación que ellos retienen porque no quieren asumir el fracaso de su gestión. Entonces, ¿qué hacen? Suben la tasa de interés. Es grave lo que pasó esta semana, que pasó primero cuando subieron los dólares tarjeta, cuando pusieron más impuestos, y después cuando subieron la tasa de interés. Se contradicen con lo que ellos plantean. Pero claro, buscan culpables. La inflación, por supuesto que la vemos acelerándose, porque no están tomando ninguna política que vaya en el orden de bajar el gasto público. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? ¿Vos querés contarle? ¿Cómo se hace para que los argentinos no sean cada día más pobres? Para eso necesitamos hacer reformas profundas. Políticas de shock, lo podemos poner también, que están acompañadas de una reforma del Estado, que ahí está la reducción del gasto público, una reforma laboral para que mucha gente que está teniendo un trabajo informal pase a un trabajo formal, y por supuesto la reforma monetaria y financiera para que dé confianza que en el futuro no va a volver a pasar este desastre. ¿Cuánto tiempo se necesita? Seguramente un tiempo prudencial, no es de la noche a la mañana. Lo que sí vamos a hacer de la noche a la mañana es empezar a trabajar en esas reformas, presentándolas, por ejemplo, en el Poder Legislativo para el Congreso, para que nos apoyen y podamos seguir avanzando en lo que la gente elige el día que va a votar. Como nosotros estamos contando nuestras reformas de ahora, algunos están preocupados, no le quiero dar mucha relevancia a este tema, pero uno por presentar nombres propios una semana antes de la elección. Nosotros, en cambio, venimos hablando de propuestas, también dijimos nombres. ¿Lo decís personales. por Bullrich y el anuncio de Sí, ayer? pero no quiero centrarme en ok. eso porque no creo que... Pues si hablamos de Burrich tenemos que hablar de Schiaretti también, que no termina mal la discusión política. Creo que es mejor hablar de lo que está haciendo el kirchnerismo y lo que queremos hacer nosotros. Bien. El kirchnerismo quiere continuar con las mismas políticas que nos llevan a este desastre, y nosotros queremos cambiar totalmente el rumbo de la Argentina. Ahora, Ramiro, para cambiar hay que ir al Congreso y hay que tener quórum en el Congreso, y justamente hablaste en una entrevista radial que dijiste que durante mucho tiempo fueron ninguneados por Juntas por el Cambio y que ahora el ninguneo es de ustedes. ¿Cómo se va a poder construir consenso en el caso de ganar, justamente para conseguir quórum ante estas reformas, principalmente si se quiere hacer una dolarización, que eso va a tener que pasar por el Congreso, dicho por Javier Milei? Sí, eso se dio justo en una entrevista antes de entrar acá al programa. No sé qué hiciste para escucharla porque... la leí, ya dije, bueno, la hice hace un ratito, dije, estabas al aire. No, lo que te planteaba en esa entrevista es, se habla mucho del diálogo.
Sí. Y a veces el diálogo no se tiene que dar detrás de, como se dice en el Congreso, en pasos perdidos, se tiene que dar en el mismo recinto, dándole la cara a la sociedad. Sí. O sea, y nosotros lo que estamos haciendo es generando ese diálogo no con otros dirigentes políticos, sino con la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Viniendo acá un domingo a la mañana diciendo, estas son nuestras reformas. Sí. Y hoy el Día de la Madre, que también, perdón, le mando un saludo a mi madre y a todas las madres de la Argentina. O sea, generar esta charla en un día como este es lo que nosotros hacemos. El resto de los políticos se esconden. No quieren venir a contar qué van a hacer. Pero para no conocemos generar consenso claro, con los políticos, los ¿cómo? consensos para nosotros es con la sociedad. Nosotros somos parte de una sociedad. Los consensos es venir acá a hablar con ustedes, que nos está viendo un montón de gente, y decir, estas son nuestras propuestas. El resto de los espacios políticos no están presentando propuestas. Quieren continuar con lo mismo. ¿Y ustedes están dispuestos a tener un diálogo? Digo, porque por lo que se ve de afuera y una de las, no críticas, pero uno de los comentarios que por ahí se escucha en la calle es, yo los veo como muy autoritarios, como que hablan como muy vehementes. Entonces, digo, ¿ustedes están dispuestos a sentarse y abrir el diálogo, a negociar? Por supuesto que primero te reconozco lo de vehementes, te lo puedo reconocer, pero esto también es por una forma en que se plantearon los medios de comunicación tradicionales. O sea, antes hace 20 años no había programas de debate, eran simplemente entrevistas como esta, acá yo ahora estoy tranquilo, no hay ningún tipo de debate, simplemente preguntas respetuosas y respuestas. En otros formatos de televisión se genera el debate donde uno tiene que levantar el tono de voz. Y uno también Si no, levanta no el tono. hablas. Si no, es imposible que te escuchen. Claro. Es muy difícil. Y al levantar ese tono de voz, nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo ideas Sí. y al mismo tiempo demostrando algo que nos pasa. Obviamente que yo estoy enojado y que tengo bronca. Como le debe pasar a ustedes. Y como le debe pasar a la gente que está del otro lado. Como me dan la posibilidad de estar en una cámara, lo mostramos de esa manera. Ahora, tema diálogo. Hay una manera que es ir al Congreso. Sí. Hay una manera institucional. Nosotros somos un espacio que se está poniendo frente al voto popular y vamos a ir al Congreso. Y ahí es donde se tiene que dar. Lo que no puedo permitir es que los diálogos sean detrás de bambalinas, Bien. sino que sean de cara a la sociedad. ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros? Sin ningún tipo de discurso armado, simplemente como nos sale, a veces de manera vehemente, otras veces de esta manera cordial como me están entrevistando ustedes. Sos candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En caso de que ganes, ¿vas a subir impuestos? No, todo lo contrario. La ciudad de Buenos Aires, desde el 2017 a la fecha, fue el segundo distrito que más subió los impuestos. Nosotros estamos presentando un plan constantemente de rebaja de impuestos y también de regulaciones. Hoy la situación... O sea, ¿vas a bajar ABL, vas a bajar patente, vas a bajar Vamos a todo lo eliminar la BTV, vamos a... Principalmente... ¿Van a eliminar la BTV? Sí. O sea, creemos que no es necesaria. Creemos que es un curro de los políticos que no genera ningún tipo de beneficio. ¿Y cómo van a controlar los Estado, autos que, claro, El que parque circulan usted por me la saca el calle? control, lo único que hacen es cobrarte. Te lo doy vuelta. No, Hoy está no hay bien. control. Yo voy por la calle y no hay control. A mí el El otro día mejor- me pararon y en provincia ¿Te pidieron? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Ahí tenés el secreto, ¿cuál es? También ahí están las compañías de seguros y la seguridad Sí. que tiene cada uno sobre sí mismo. Sí. Yo no quiero ir con un auto todo roto por la calle. No. Y las compañías de seguro tampoco quieren eso. Entonces, ¿por qué me hacen hacer la BTV? ¿Por qué me hacen ese impuesto encubierto? También es un riesgo para el otro, ¿no? Si vos vas con un auto destartalado. Claro, Pero pero hay gente que no le cubre ese importa, riesgo? dale. Está bien, alguien lo tiene que Pero, controlar. está bien, pero ¿quién lo va a controlar? ¿Quién cubre ese riesgo? Lo cubre la compañía de seguros por Bueno, un la lado. compañía de seguro lo va a cubrir y lo va a controlar. Está bien, el Estado no. El El Estado lo hace de manera totalmente Mal. ineficiente. Mal. Ineficiente. Está bien, Cuando pero vos vas te a exigirían ir, de ese cuando vas control. a ir, uno decís, me están sacando la plata. Está bien. O sea Te que sentís un para tonto, vos- estás haciendo un trámite que no tiene ningún tipo de sentido. Para vos hoy la ciudad gasta más de lo que debería en gastar. gasto político sobre todo, se enfocan mucho. Igual te digo, ahora en este proceso que estamos el domingo que viene, el objetivo es dejar tercero al kirchnerismo. Leandro Santoro, representante del kirchnerismo, Sí. amigo de Alberto Fernández, estamos compitiendo a ver quién entra en balotaje. O sea, estamos compitiendo voto a voto, estamos muy cerca los dos. El que salga segundo entra a balotaje, el que sale tercero se queda fuera. Mi objetivo el próximo domingo es dejar tercero a Leandro Santoro. Algo que no se habló mucho en el debate presidencial, pero sí en el debate a jefe de gobierno, fue el tema de la salud, ¿no? Justamente ahí vos hablaste de los hospitales abarrotados en la ciudad. Bueno, ¿cómo se puede solucionar eso y cuáles son las propuestas justamente para el tema de los hospitales en la ciudad de Buenos Bueno, Aires? se trató mucho en el debate de jefe de gobierno porque es potestad de las provincias, en este caso del distrito de la ciudad de Buenos Aires, administrar la salud pública. Lo que vemos es Sí. que cuando uno va a un hospital público, los techos se están cayendo. Lo que vemos es que faltan insumos. Les digo una situación que estoy viviendo en carne ¿Y los propia. turnos? Mi padre está los turnos que son necesarios. Mi padre está esperando un remedio oncológico y no le está llegando porque no entra la importación. Es tremendo, sí. A mi mamá le ha pasado lo mismo. Un remedio oncológico.
faltan stent. Yo te he hablado con un cardiólogo que me decía, no tenemos stent, tenemos que ir viendo anestesia, falta todo. Pero ¿cuáles son las propuestas concretas para ir? Nosotros lo que queremos es primero recuperar la economía para que entren esos insumos. Sin insumos es imposible, sin infraestructura es imposible. Si un médico está en un quirófano y un techo se está cayendo, la verdad que no es las condiciones correctas. Y por supuesto que al personal de salud se lo reivindique, y no es solamente a médicos. ¿Esas Médicos, urgencias pueden enfermeros. esperar a que se recupere la economía? Perdóname la interrupción. ¿Cómo? ¿Esas urgencias pueden esperar a que se recupere la economía? No hay otra alternativa. O sea, no, como dije, no es de la noche a la mañana esto. Nosotros queremos que todos los argentinos ganen más. No queremos que cada vez ganen menos, que es lo que vemos cada vez que sale el índice de inflación. Queremos reivindicar a todo el personal de la salud, al personal de la educación, al personal de la seguridad, que no llegan a fin de mes. Entonces vos tenés un médico que va a trabajar y que está preocupado por ver cómo hacer para pagar el alquiler. Con la estabilización de la economía, esa gente va a ser reivindicada. Dos preguntas, una relacionada con esto y muy concreto es, ¿van a eliminar la salud pública y la educación pública finalmente? No, al revés, la vamos a potenciar. Nosotros siempre reivindicamos es eso. El liberalismo se centra en las funciones del Estado en seguridad y justicia, salud y educación. Lo que no están haciendo ahora, lo que están eliminando la salud pública y la educación pública son estos gobiernos, porque incitan a que la gente vaya a los sistemas privados, porque son tan desastrosos que nadie quiere ir ahí. El sistema de vouchers que tanto generó debate se financia con los impuestos. Entonces, cuando ahí nosotros hicimos una denuncia por la campaña sucia que está haciendo el kirchnerismo, haciendo creer que nosotros queremos eliminar la educación y la salud pública, cuando no es así. Al revés, queremos reivindicar. Por eso la pregunta que me hizo ella fue una oportunidad para decir, no, al revés. Queremos que funcione mejor. El sistema de vouchers genera eso, se paga con impuestos. Javier Milei dice que va, en caso de ser presidente, va a reducir ministerios. ¿Vos, en caso de ganar la jefatura en la ciudad, harías lo mismo? Exactamente, lo que vamos a hacer es reducir estructura política. No es simplemente ministerios, Javier lo reduce, en la propuesta dijo ministerios, pero abajo de cada ministerio hay estructura política. Sí. No es 8 ministros. Pero porque hay mucho ñoqui, ¿por qué lo piensas así? Porque cada vez que vos tenés un ministro, tenés un secretario de ley técnica, tenés un secretario administrativo, cada secretario administrativo tiene 3 direcciones, o sea, y cuando vas bajando, lo único que ves es estructura política, que son los propios. En este proceso de meterme en la política fui conociendo gente que tiene vocación de trabajar en el Estado. Y vienen y te dicen, ¿sabes cuál es el problema? Que viene un político de turno y no entiende nada. Somos nosotros los que trabajamos en esto, somos nosotros los que entendemos. Y viene un político a darnos órdenes que no le da el tiempo ni de entenderlo en el proceso que lleva un mandato. Hay que reivindicar al trabajador estatal y dejar de lado a los ñoquis, dejar de lado a los runflas de la política que quieren un cargo simplemente para sentarse ahí, cobrar un sueldo y darle órdenes a gente que no sabe ni lo que hace. Ese es el gran cambio que estamos planteando nosotros, bajar la estructura política. Tema piquetes, o sea, porque hay algo que a mí me saca, que es, yo lo cuento siempre, Ramiro, viví muchos años en zona sur y ahora tengo familia viviendo en Lomas de Zamora, en Lavallol, yo vivo en Capital, pero cuando te cortan el puente Porredón y te cortan el puente La Noria, te aíslan. O sea, no podés salir de la zona sur. Entonces digo, el piquete en general, viste, te levantás y hay piquete en la vía del tren, hay piquete en un puente. Entonces digo, pero si eso es un delito, ¿cómo puede ser que se siga permitiendo? Es exactamente el artículo 194 del Código Penal. Es explícito, digamos, de la sanción que recabe sobre las personas que cometen ese delito. Ahí estamos haciendo un trabajo. Digo, más allá de que el reclamo sea justo, porque el reclamo puede ser justo, pero hasta se desluce el reclamo porque no entendés por qué están cortando. Una cosa es hacer una manifestación de la cual yo he sido parte, y otra cosa es hacer un piquete. El concepto piquete ya tiene una mala intencionalidad. Pero de verdad lo eliminarían, porque yo siento que todo, o sea, muchos han prometido sacar a esa gente de la vía pública y no terminan haciendo, porque después la palabra represión siempre está en el medio. A mí no me da miedo la palabra represión, la puedo decir en televisión. Represión, represión, represión. No tengo problema. ¿Cómo lo eliminarían? Ya de decir la palabra nos libera. Porque creo que es una palabra que no tiene mucho sentido, no es la palabra en sí, sino es lo que hacen los políticos, tratar de zafarla. Nosotros no queremos zafar nada, nos metimos en el quilombo. ¿Pero qué va a pasar con el que corte la calle? Va preso. Vamos a detener no es a los líderes. ¿Cómo van a hacer? 1, 2 o 5 son los líderes piqueteros que obligan a un montón de gente a estar ahí. Hay que liberar muchas familias que están ahí. Tenemos que liberar esas familias. Que dependen de líderes piqueteros que utilizan la extorsión y que una dirigencia política termina siendo cómplice. Ahí estamos trabajando con Carolina Píparo, quien va a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que está muy, muy competitiva con Axel Kicillof. Es el voto útil para sacar a Axel Kicillof. Estamos generando las propuestas para hacer un trabajo conjunto, provincia con ciudad y por supuesto a nivel nacional,
para que los piquetes dejen de ser parte de nuestra cultura y que pasen a hacer lo que corresponde, que es un delito. Ramiro, la libertad avanza puntualmente en Milei es un fenómeno que creció muchísimo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero puntualmente hoy, digamos, surge en la ciudad, y puntualmente hoy donde mide no es en la ciudad, sino más bien en lo que es el norte del país, el centro. ¿A qué lo adjudicas? Procesos que se dan naturales. Creo que la interna de Juntos por el Cambio en las primarias entró muy fuerte dentro de la ciudad de Buenos Aires, y en el resto del país le restaron importancia a esa discusión de políticos. Ahora estamos mucho más competitivos en la... ¿Pero eso cómo te perjudica a vos en tu propia candidatura? No me perjudica. Creo que es parte de un proceso electoral. Creo que, o sea, tenemos un país federal que hay que respetar, que ganamos en 16 de 24 provincias. Creo que históricamente no había pasado semejante proceso. Que una propuesta nueva, con gente nueva y con ideas distintas, haya tenido tanto éxito en una primera elección nacional es totalmente histórico, y por eso es que se habla en todo el mundo de nuestro movimiento. Y más, le pido disculpas a todos los corresponsales que vienen a ver el fenómeno, como le dicen ellos, de Javier Milei y La Libertad Avanza, que no les puedo responder, porque la verdad que me encantaría contarle al mundo lo que está pasando en la Argentina, porque da orgullo, y no en términos personales, sino en términos de cómo una sociedad puede tomar la decisión de cambiar el rumbo. El kirchnerismo, el gobierno en realidad se amparó muchas veces en el crédito con el FMI para justificar la debacle económica. ¿Cómo harían para pagarlo si fueran gobierno? Nosotros somos más duros que el Fondo Monetario, porque queremos hacer un verdadero recorte del gasto político. El Fondo Monetario no tiene tanto que negociar con nosotros. El Fondo Monetario muchas veces es funcional a una dirigencia política. En nuestro caso, nosotros no queremos que nadie sea funcional a nosotros. Nosotros vamos a ser funcionales a la sociedad. Pero tenés intereses, cuotas, un montón de dinero que pagar. Todo eso tenemos la capacidad técnica de saber cómo ir llevándolo. Todas las capacidades técnicas que estos gobiernos demostraron no tener. Tenemos los equipos preparados. Somos gente que viene del sector privado y gente que tuvo en algún momento experiencia en el sector público y que se dio cuenta de lo que los políticos no querían implementar. Nos pasa que viene gente y dice: yo estuve en tal gobierno y quería hacer esto y los políticos no me dejaban. Y nosotros decimos: nosotros te vamos a dejar y te vamos a acompañar y te vamos a dar la fuerza política. Lo mismo que me pasó con el policía acá en la esquina, cuando le dije: no te preocupes, que con nosotros vas a poder trabajar, no te vas a tener que esconder cuando hay un delito por miedo a lo que te van a hacer después. ¿Sumarían gente de otros partidos en caso de ser necesario? Digo, a la pregunta que te hacía Romina. Todos los que quieran defender las ideas de la libertad son bienvenidos. Lo nuestro no es un tema de antecedentes, es un tema de hacia dónde va la Argentina. Algo que no se habló mucho en el debate presidencial, pero sí en el debate a jefe de gobierno, fue el tema de la salud, ¿no? Justamente ahí vos hablaste de los hospitales abarrotados en la ciudad. Bueno, ¿cómo se puede solucionar eso y cuáles son las propuestas justamente para el tema de los hospitales en la ciudad de Buenos Aires? Se trató mucho en el debate de jefe de gobierno, porque es potestad de las provincias, en este caso del distrito de la ciudad de Buenos Aires, administrar la salud pública. Lo que vemos es que cuando uno va a un hospital público, los techos se están cayendo. Lo que vemos es que faltan insumos. Les digo una situación que estoy viviendo en carne propia. Mi padre está pidiendo los turnos que son necesarios. Mi padre está esperando un remedio oncológico y no le está llegando porque no entra la importación. Es tremendo, sí. A mi mamá le ha pasado lo mismo. Un remedio oncológico. Faltan stent. Yo te hablaba con un cardiólogo que me decía: no tenemos stent, tenemos que ir viendo anestesia, falta todo. Pero ¿cuáles son las propuestas concretas para ir? Nosotros lo que queremos es primero recuperar la economía para que entren esos insumos. Sin insumos es imposible, sin infraestructura es imposible. Si un médico está en un quirófano y un techo se está cayendo, la verdad que no es las condiciones correctas. Y por supuesto que al personal de salud se lo reivindique, y no solamente a médicos. ¿Esas urgencias pueden esperar a que se recupere la economía? Perdóname la interrupción. ¿Cómo? ¿Esas urgencias pueden esperar a que se recupere la economía? No hay otra alternativa. O sea, no, como dije, no es de la noche a la mañana esto. Nosotros queremos que todos los argentinos ganen más. No queremos que cada vez ganen menos, que es lo que vemos cada vez que sale el índice de inflación. Queremos reivindicar a todo el personal de la salud, al personal de la educación, al personal de la seguridad, que no llegan a fin de mes. Entonces vos tenés un médico que va a trabajar y que está preocupado por ver cómo hacer para pagar el alquiler. Con la estabilización de la economía, esa gente va a ser reivindicada. Dos preguntas, una relacionada con esto y muy concreto es: ¿van a eliminar la salud pública y la educación pública finalmente? No, al revés, la vamos a potenciar. Nosotros siempre reivindicamos es eso. El liberalismo se centra en las funciones del Estado en seguridad y justicia, salud y educación.
Lo que no están haciendo ahora, lo que están eliminando la salud pública y la educación pública son estos gobiernos, porque incitan a que la gente vaya a los sistemas privados, porque son tan desastrosos que nadie quiere ir ahí. El sistema de vouchers que tanto generó debate se financia con los impuestos. Entonces, cuando ahí nosotros hicimos una denuncia por la campaña sucia que está haciendo el kirchnerismo, haciendo creer que nosotros queremos eliminar la educación y la salud pública, cuando no es así. Al revés, queremos reivindicar. Por eso la pregunta que me hizo ella fue una oportunidad para decir, no, al revés. Queremos que funcione mejor. El sistema de vouchers genera eso, se paga con impuestos. Javier Milei dice que va, en caso de ser presidente, va a reducir ministerios. ¿Vos, en caso de ganar la jefatura en la ciudad, harías lo mismo? Exactamente, lo que vamos a hacer es reducir estructura política. No es simplemente ministerios, Javier lo reduce, en la propuesta dijo ministerios, pero abajo de cada ministerio hay estructura política. Sí. No es 8 ministros. Pero porque hay mucho ñoqui, ¿por qué lo piensas así? Porque cada vez que vos tenés un ministro, tenés un secretario de técnica, tenés un secretario administrativo, cada secretario administrativo tiene 3 direcciones, y cuando vas bajando, lo único que ves es estructura política, que son los propios... En este proceso de meterme en la política fui conociendo gente que tiene vocación de trabajar en el Estado. Y vienen y te dicen, ¿sabes cuál es el problema? Que viene un político de turno y no entiende nada. Somos nosotros los que trabajamos en esto, somos nosotros los que entendemos. Y viene un político a darnos órdenes que no le da el tiempo ni de entenderlo en el proceso que lleva un mandato. Hay que reivindicar al trabajador estatal y dejar de lado a los ñoquis, dejar de lado a los runflas de la política que quieren un cargo simplemente para sentarse ahí, cobrar un sueldo y darle órdenes a gente que no sabe ni lo que hace. Ese es el gran cambio que estamos planteando nosotros, bajar la estructura política. Tema piquetes, o sea, porque hay algo que a mí me saca, que es, yo lo cuento siempre, Ramiro, viví muchos años en zona sur y ahora tengo familia viviendo en Lomas de Zamora, en Lavallol, yo vivo en Capital, pero cuando te cortan el puente Porredón y te cortan el puente de la Noria, te aíslan. O sea, no podés salir de la zona sur. Entonces digo, el piquete en general, viste, te levantás y hay piquete en la vía del tren, hay piquete en un puente. Te digo, pero si eso es un delito, ¿cómo puede ser que se siga permitiendo? Es exactamente el artículo 194 del Código Penal. Es explícito, digamos, de la sanción que recabe sobre las personas que cometen ese delito. Ahí estamos haciendo un trabajo. Digo, más allá de que el reclamo sea justo, porque el reclamo puede ser justo, pero hasta se desluce el reclamo porque no entendés por qué están cortando. Una cosa es hacer una manifestación de la cual yo he sido parte y otra cosa es hacer un piquete. El concepto piquete ya tiene una mala intencionalidad. Pero de verdad lo eliminaría, porque yo siento que todo, muchos han prometido sacar esa gente de la vía pública y no terminan haciendo, porque después la palabra represión siempre está en el medio. A mí no me da miedo la palabra represión, la puedo decir en televisión. Represión, represión, represión. No tengo problema. ¿Cómo lo eliminaría? Ya de decir la palabra nos libera. Porque creo que es una palabra que no tiene mucho sentido, no es la palabra en sí, sino es lo que hacen los políticos, tratar de zafarla. Nosotros no queremos zafar nada, nos metimos en el quilombo. ¿Pero qué va a pasar con el que corte la calle? Va preso. Vamos a detener a los líderes. ¿Cómo van a hacer? 1, 2 o 5 son los líderes piqueteros que obligan a un montón de gente a estar ahí. Hay que liberar muchas familias que están ahí. Tenemos que liberar esas familias. Que dependen de líderes piqueteros que utilizan la extorsión y que una dirigencia política termina siendo cómplice. Ahí estamos trabajando con Carolina Píparo, quien va a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que está muy, muy competitiva con Axel Kicillof. Es el voto útil para sacar a Axel Kicillof. Estamos generando las propuestas para hacer un trabajo conjunto, provincia con ciudad y por supuesto a nivel nacional, para que los piquetes dejen de ser parte de nuestra cultura y que pasen a hacer lo que corresponde, que es un delito. Ramiro, la libertad avanza puntualmente en Milei es un fenómeno que creció muchísimo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero puntualmente hoy, digamos, surge en la ciudad y puntualmente hoy donde mide no es en la ciudad, sino más bien en lo que es el norte del país, el centro. ¿A qué lo adjudicas? Procesos que se dan naturales. Creo que la interna de Juntos por el Cambio en las primarias entró muy fuerte dentro de la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país le restaron importancia a esa discusión de políticos. Ahora estamos mucho más competitivos en la... ¿Pero eso cómo te perjudica a vos en tu propia candidatura? No me perjudica, creo que es parte de un proceso electoral. Creo que tenemos un país federal que hay que respetar, que ganamos en 16 de 24 provincias. Creo que históricamente no había pasado semejante proceso. Que una propuesta nueva, con gente nueva y con ideas distintas, haya tenido tanto éxito en una primera elección nacional es totalmente histórico y por eso es que se habla en todo el mundo de nuestro movimiento. Y más, le pido disculpas a todos los corresponsales que vienen a ver el fenómeno, como le dicen ellos,
de Javier Milei, La Libertad Avanza, que no les puedo responder, porque la verdad que me encantaría contarle al mundo lo que está pasando en la Argentina, porque da orgullo, y no en términos personales, sino en términos de cómo una sociedad puede tomar la decisión de cambiar el rumbo. El kirchnerismo, el gobierno en realidad se amparó muchas veces en el crédito con el FMI para justificar la debacle económica. ¿Cómo harían para pagarlo si fueran gobierno? Nosotros somos más duros que el Fondo Monetario, porque queremos hacer un verdadero recorte del gasto político. El Fondo Monetario no tiene tanto que negociar con nosotros. El Fondo Monetario muchas veces es funcional a una dirigencia política. En nuestro caso, nosotros no queremos que nadie sea funcional a nosotros. Nosotros vamos a ser funcionales a la sociedad. Pero tenés intereses, cuotas, un montón de dinero que pagar. Todo eso tenemos la capacidad técnica de saber cómo ir llevándolo. Todas las capacidades técnicas que estos gobiernos demostraron no tener. Tenemos los equipos preparados. Somos gente que viene del sector privado y gente que tuvo en algún momento experiencia en el sector público y que se dio cuenta de lo que los políticos no querían implementar. Nos pasa que viene gente y dice, yo estuve en tal gobierno y quería hacer esto y los políticos no me dejaban. Y nosotros decimos, nosotros te vamos a dejar y te vamos a acompañar y te vamos a dar la fuerza política. Lo mismo que me pasó con el policía acá en la esquina, cuando le dije, no te preocupes, que con nosotros vas a poder trabajar. No te vas a tener que esconder cuando hay un delito por miedo a lo que te van a hacer después. ¿Sumarían gente de otros partidos en caso de ser necesario? Digo, a la pregunta que te hacía Romina. Todos los que quieran defender las ideas de la libertad son bienvenidos. Lo nuestro no es un tema de antecedentes, es un tema de hacia dónde va la Argentina.